Hola amigos. Hassan le da los nombres de las medicinas antiguas a Fran. Ella le pide que tome estos medicamentos. Hassan planea cambiar de droga. Zumrud ayuda a su madre, sin saber lo que sucederá por la noche. Por otro lado, Sena está muy preocupada por el vídeo. Pensando en el peligro de Ildray, el fiscal le dice a Sena que no vaya a la escuela hoy. Dylan va al jardín. Recuerdan lo que pasó. Luego se pregunta quién hizo que golpearan a su padre. Le pregunta a Kader quién es. El destino dice que no lo sabe. Dylan dice que puede ser Azade. Dirja se involucra de inmediato. Él dice por qué no después de experimentar la tristeza. Dylan dice que adiviné y va a Azade. Azade dice ¿qué haces en esta habitación? Dylan, no me quedaré mucho tiempo. Dice que solo vine a hacer una pregunta. Azade dice que no puedo perder mi precioso tiempo escuchándote. Mientras tanto, Kader le dice a Baran que Dylan fue a Azade. Azade dice que no te queríamos. Dice que no ves cuánto sacrificamos. ¿Qué cambió cuando vi la libertad? Azade hace frases insultantes para Dylan. Y luego fui amable con tu padre asesino. Dice que no tiene derecho a vivir. Ahora sal de mi habitación, dice, para que no te vea. Cuando sale de la habitación, se encuentra con Baran. No dijiste, pero aprendí todo, dice. Baran dice que aprendiste lo que pasó, lo que ha cambiado. Dice que muchas cosas han cambiado. Frad trae las drogas que Hassan quiere. Hassan oculta porque quiere las drogas. Mientras tanto, Frad ve a Gul. Ella le pregunta qué piensa él. Tampoco estoy seguro de eso, pero no me sorprendería que Dirja secuestrara a Dylan. El tío Ahmed llega a Baran. Ella dice que lo ve muy infeliz. Cuando ve a Dylan, la llama. Dylan dice no, ¿vas a decirle algo al tío Ahmed? Dice que tengo algo que decirles a ambos. Mientras tanto, Hassan Kudret entra en la sala del cerebro. Cambia de droga. Hassan dice que estas son tus últimas luchas. Dice que pronto estarás tan rígido como antes. Aunque estos medicamentos no están disponibles sin receta médica, esta es la historia. Solo puede comprar analgésicos sin receta en Turquía. De todos modos, volviendo al tema. Si ignoras tu carta al tío Ahmed, Dylan y Baran y te olvidas de todo. Finalmente la sangre se derrama. Trate de mantenerse erguido. Discutan, hablen, pero no apaguen las luces del otro. De lo contrario, ambas familias sufren. El destino dice que la novia y el hijo de la casa preparan la primera tradición iftar. Mientras Dylan se prepara, Azade despide a Dylan de la cocina. Sin embargo, el héroe Baran llega y aprovecha la situación. Dice que prepararán la comida con Dylan. Las primeras conversaciones convierten los vientos fríos en brisa. Esto hace que Dylan sonría. Después de todo, ha llegado el mes de Ramadán, no hay resentimiento en este mes, ¿verdad? Fikrille irá a pedir una chica con Jerún. Jerún hace todo lo posible para evitar que su madre cause problemas. Zebrille ha resuelto el caso. Habla de esto con Zumrud. Zumrud dice que no me casaré con Jerún. Él entra en pánico. Anife invita a todos a la mesa. Sin embargo, a Seyit Efendi no le gusta este hecho consumado. Por otro lado, todos en el Kounak esperan la hora del iftar. El tío Ahmed pronuncia un discurso en la mesa de iftar. Se lee azán y se hace iftar. Por otro lado, el café se bebe después del iftar. Fikrille dice que el motivo de nuestra visita es obvio. Ali no puede entender lo que pasó. Entonces comienza la frase de la señora Fikrille como motivo de nuestra visita. Aarón está muy emocionado. Queremos a tu hija Zumrud para nuestro hijo Jerún con el mandato de Alá y la palabra de nuestro profeta. Zumrud por un lado y Ali por el otro están casi congelados. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.